Buenas noches, usuarios y usuarias de Venezolana de Televisión. Bienvenidos a Teleforo. Yo les voy a solicitar permiso para retirarme el tapaboca, la mascarilla, para presentar el programa de hoy. Hoy tenemos un programa especial, hoy realmente especial. Hoy es el Día Nacional de la Poesía, el primer Día Nacional de la Poesía decretado por el Gobierno Nacional. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Aquiles Nazoa. Hemos tenido un fin de semana extraordinario, lleno de poesía, de cantos, de homenajes, de reflexiones, de pensamientos, de recuerdos para el gran Aquiles Nazoa. Ayer se cumplieron 90 años de Juan Calzadilla y este mes de mayo hemos tenido los aniversarios de Armando Reverón y César Rengifo. Así que tenemos un mes de mayo de cultura, de poetas, para reflexionar, para reencontrarnos con la identidad nacional, con la poesía, con la belleza y con la vida misma. Así que hoy vamos a estar dedicándole este homenaje a Aquiles Nazoa y qué mejor persona para acompañarnos que el profesor Earle Herrera. Bienvenido, Earle, a Teleforo. Gracias por esta oportunidad en este día tan bonito. ¿Me puedo quitar esto también, no? Sí, por supuesto. Con permiso. Estamos además cumpliendo la distancia. Sí, estamos cumpliendo con las normas como es debido. Así es. Bueno, 100 años del nacimiento de Aquiles Nazoa. Un amigo tuyo llamado Héctor Mujica. Ajá. Lo llamó el mayor polígrafo venezolano de todos los tiempos, porque abarcó todos los géneros. Aquiles Nazoa y todos los géneros los abarcó con virtuosismo. La poesía, la narración, la dramaturgia, el ensayo, la dramaturgia. Hay 3 tomos de su obra de teatro, que él le puso teatro para leer, y que lo editó la Universidad Central, y tiene un prólogo de otro gran dramaturgo, César Rengifo. Él que hace el prólogo y dice, bueno, él se deja en elogio de un gigante, como es César Rengifo, otro gigante que fue nuestro querido Aquiles Nazoa. Así es. Es un gigante de la cultura, es un gigante de las letras, es un gigante de la narrativa, es un gigante de la identidad nacional, como decíamos, Aquiles Nazoa. Pero hoy hubo un homenaje muy importante que le realizó el presidente de la República desde la biblioteca de su casa y cumpliendo, pues por supuesto, respetando la cuarentena y exhortándonos a todos a mantenernos en casa, y también con el ministro Ernesto Villegas, el ministro Aristóbulo Isturi, poetas. Hubo un homenaje a Juan Calzadilla, un acto muy bonito, bueno, en medio de las condiciones limitantes que supone esta situación que estamos viviendo en Venezuela y en el mundo. Así que, si tenemos al aire, por favor, podríamos escuchar qué dijo esta tarde el presidente de la República sobre Aquiles Nazoa. Adelante. 100 años cumple nuestro querido Aquiles Nazoa, el juglar del pueblo, el poeta, el escritor, el traductor de las cosas sencillas, de la poesía cotidiana, de la belleza de la vida. Nuestro poeta y escritor Aquiles Nazoa hoy está cumpliendo 100 años, que nació por aquí mismo, con su permiso. Aquiles Nazoa, que nació en el Guarataro, hoy parroquia San Juan, de una familia humilde, bueno, que de manera humilde le fue estimulando esa sensibilidad a los colores, a la belleza, a las cosas grandes que tienen las cosas pequeñas, a la hermosura de la vida cotidiana, ¿no? Así que estamos felices, ¿no? Como presidente, seguidor de Aquiles Nazoa desde niño, voy a entregarle a nombre de todo el pueblo de Venezuela todos nuestros amores al gran Aquiles Nazoa. Bueno, eso decía el presidente Nicolás Maduro esta tarde en este hermoso homenaje y en este recordatorio, en este homenaje nacional a Aquiles Nazoa. Earle, ¿cuál es la significación desde el punto de vista literario, desde el punto de vista de la cultura nacional, de que sea asociado el centenario, la fecha de nacimiento de Aquiles Nazoa a un Día Nacional de la Poesía, del canto, del bardo? Bueno, eso es un acto de irreverencia, como era Aquiles, porque los poetas exquisitos no lo consideran poeta.
Los dramaturgos no lo consideran dramaturgo. Los ensayistas no lo consideran ensayista. Y Aníbal no solamente cultivó esos géneros, sino que cuando hacía poesía humorística, cuando hacía teatro, se burlaba de esos poetas exquisitos, de esos dramaturgos exquisitos, desde las propias obras de teatro. Y demostraba que todos los trucos que se podían hacer en una obra de teatro, él los manejaba con eficiencia. Y se burlaba manejándolos, haciendo juegos temporales, conversaciones entrecruzadas, metiendo efectos especiales. Y decía, como diría un surrealista, y entonces te ponía una frase auténticamente surrealista, pues. Como diría un dadaísta, y entonces te hacía una frase, o un cubista, de manera que era una inteligencia fuera de serie. Y ponerle el día del centenario de Aquiles Nazoa, el Día Nacional de la Poesía, bueno, es reconocer a quien es uno de los más grandes nombres en nuestra lírica y en la poesía venezolana, sin apellido, sea humorística, sea sentimental, como quiera. Es Aquiles Nazoa, junto con otros grandes poetas que ha tenido este país. Sí, un país sin duda alguna con una gran tradición poética, ¿no? Así es. Extraordinarios poetas. Te quisiera preguntar, ahora que reflexionas sobre eso, de Arle, hubo siempre, o ha habido, ¿no? Yo no, obviamente no soy ningún antropólogo de la cultura nacional ni de la literatura venezolana, pero hubo siempre una categoría del costumbrismo, ¿no? Como para segregar, como para identificar eso que no llegaban a la alta cultura, ¿no? Entonces, Así es. este es un costumbrista, este es un folclorista. Había una suerte de desdén, y había una suerte de desdén hacia a la creación popular que se incorpora con todos sus nombres, con todas sus letras a la cultura nacional. Claro, porque el costumbrismo fue una corriente literaria, inclusive que no nace aquí, pues que nos viene de España, y que como su nombre lo indica, es hacer arte expresando las costumbres de una ciudad, de un pueblo, de una villa. Eso ha habido en todos los países. Y mientras existe el ser humano, existirá la costumbre, porque si tenemos por cierto que el hombre es un animal de costumbre, Claro. y siempre va a ser así, entonces siempre va a haber costumbrismo. Por ejemplo, los costumbristas del siglo XIX, que es cuando aquí tiene auge esa corriente, y de allí nace nuestra literatura criollista, nativista. El origen de nuestra literatura está allí. Los costumbristas del siglo XIX pintaron una Caracas. Esa Caracas se fue. La Caracas de los techos rojos, aquella Caracas bucólica. Pero hay unos que están contando la Caracas de hoy. Aníbal Nazoa, hermano de Aquiles, tiene una crónica que se llama... ¿no? Extraordinario. Extraordinario escritor. Pues son envidiables estos hermanos. Entonces, Aníbal Nazoa tiene una crónica titulada Vamos a gozar al supermercado, que fue cuando por los años 70 llegaron los supermercados y desplazaron a los viejos mercados. Y entonces la generación de ese tiempo es una generación de supermercados. Él estaba haciendo costumbrismo, nos estaba explicando, y no lo está haciendo del siglo XIX, una nueva moda que llegó, que es la del supermercado. Ahora llegaron los malls. Quien escriba sobre esa cultura de los malls está haciendo literatura costumbrista. Se podría decir, darle, extendiendo un poco tu reflexión, que quien escriba hoy sobre las nuevas costumbres que está generando la pandemia, la cuarentena, hay toda una serie de rutinas nuevas, de hechos sociales nuevos. De hechos sociales, y que va creando un vocabulario, va creando unas costumbres. Inclusive, si me permites una digresión, Aquiles Nazoa. Los poetas son generalmente visionarios. Ven 100 años delante de uno, 200 años. Aquiles Nazoa nace 2 años después de la pandemia de la fiebre española, de la gripe española. Él nació en 1920 y la gripe fue en 1918, ¿no? Pero él escribió sobre el estar confinado. Él tiene un poema que se llama Romance acatarrado. Y él tenía 14 días encerrado en un cuarto con un catarro y quería que lo sacaran de allí, y decía que estaba obstinado, que su mujer lo iba a botar de la casa porque no quería salir de allí, pues. Hubo una epidemia también que llegó a varios países, de sarampión. En ese tiempo era la moda del sarampión. Y era una enfermedad que asustaba a cualquiera. Sí, de la reina, ¿no? A la reina Isabel, era princesa en eso, le dio sarampión. Y aquí les escribió una crónica, un poema, mejor dicho, se llama El sarampión de la princesa,
donde él decía que el sarampión rompió con la tradición, porque esa era una enfermedad plebeya que no le podía dar a una princesa, igual que esta que tenemos ahora. Esta pandemia llegó a los tronos, llegó a la aristocracia y llegó a la nobleza. A los mercados financieros. Y entonces tú necesitas, al deporte, ¿no? Llegó al deporte, llegó, no respeta nada. Y el sarampión era así también. Es igual que los piojos, que decía que los piojos le daban a los pobres. No, los piojos dan en cualquier colegio. Entonces, tú tienes allí el cronista, el poeta que está observando todo ese abanico social y todos sus cambios, y lo va reflejando en obras de teatro, lo va reflejando en poesía, en crónicas, y allí estuvo Aquiles Nazoa, que tiene por título, en uno de sus libros, que él lo llama El transeúnte sonreído. Ese es Aquiles Nazoa, es el transeúnte de la ciudad que va paseando y va con una sonrisa, mirando, observando todo lo que va pasando y lo va plasmando a través de una pluma privilegiada. En este programa hemos invitado también, vamos a tener, porque bueno, de Aquiles ha escrito, ha hablado, han recitado sus poemas, infinidad de cultores, cantores, compositores. Mira, por las redes, ahorita, hoy fue una explosión, de verdad. Y bueno, yo quise invitar y la tenemos allí sé que hay problemas con la energía en el estado Lara, pero creo que tenemos allí a Flora Valles, una cultora y narradora oral venezolana. Yo te quiero saludar, Flora. Tú has llevado la poesía y los cuentos de Aquiles Nazoa por el mundo, con tu arte de narrar cuentos, narrar historias, narrar poesía. ¿Cómo te sientes hoy en ese día? ¿Cómo has vivido ese día de Aquiles? ¿Y cuál es tu reflexión sobre la trascendencia universal de su poesía? Bueno, una de las cosas, ¿cómo están? Buenas noches, saludos. Buenas noches. Aquí oyéndolos, disfrutando sus palabras, riéndome de los piojos que no se escapan de ninguna cabeza, ni plebeya ni de la corte. Pero Aquiles, ¿me oyen? ¿Me copian? Sí, te escuchamos perfectamente. Aquiles no me acompaña desde ahorita, Aquiles me acompaña desde niña y me acompañaba desde la cotidianidad, desde la sencillez de tenerlo a la mano y de siempre estarlo leyendo como algo normal. Entonces, cuando alguien no lo conoce o cuando algún niño, cuando alguna persona no tiene idea de quién es ese texto, a mí me llama la atención, pero lo maravilloso de esa explosión que menciona Learle hoy es ver la cantidad de niños, esa pandemia, ese detenernos un poco en la casa, ha hecho que volvamos a esos orígenes, a esa cosa, y aquí le forma parte de esa cosa cotidiana y sabrosa que estamos tomando en cuenta. Entonces, bueno, sí, Aquiles me acompaña en mi repertorio de cuentos, de historias, y yo lo considero como una especie de papá, porque cuando Aquiles partió yo tenía 13 años, y recuerdo ver las caras de las personas, así como con un dolor, como cuando se fallece un tío o un pariente que vive en un pueblo lejano y que no podemos irlo a ver, pero que lo sentimos con profundo dolor. Así fue la partida de Aquiles. Y entonces en ese momento pues continué leyendo y aprendiéndome cosas de él, pero porque me gustaba mucho. Entonces, aunque vivía en Caracas, aunque vivía en Montecristo y todo eso, tenía como muy cerca Vivir desde las cosas más sencillas, un programa que él tuvo en el Canal 5, lo llegué a ver en alguna oportunidad, entonces siempre me era muy cercano, así que creo que bueno, que retomar, aprovechando estos 100 años y aprovechando este detenimiento que tenemos en el mundo, me parece bueno, súper acertado, súper sabroso, súper grato, es un regalo que nos damos. Bueno, Flora, mantente ahí que vamos a estar pidiéndote opinión de varios de los temas alrededor de la vida, de la obra de Aquiles. Yo quisiera que presentáramos, para seguir mostrando este programa que lo hemos llamado Historia de un hombre que escribía bien bonito, ¿no? Excelente título. Parafraseando la historia de un caballo que era bien bonito, y quisiéramos, gracias a la generosidad de la Cinemateca Nacional, que nos ha permitido usar este material producido en los años 60, 70, entre el Departamento Audiovisual de la Universidad de los Andes, varios escritores venezolanos, el apoyo del Instituto Cinematográfico de Cuba, el ICAI, y pudiéramos ver este micro, dura 17 minutos, que es una animación basada en un cuento con la voz de Aquiles Nazoa, de su historia, la historia de un caballo que era bien bonito. Vamos a ver.
historia de un caballo que era bien bonito. Yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. Todos estábamos muy contentos con esa costumbre del caballo. Y el caballo también, porque como se alimentaba de jardines, cuando uno le miraba a los ojos, las cosas se veían de todos colores en los ojos del caballo. Al caballo también le gustaba mirarlo a uno con sus ojos de colores, y lo mejor del asunto es que en los ojos de ese caballo que comía jardines se veían todas las cosas que el caballo veía, pero claro que más bonitas, porque se veían como si tuvieran 7 años. Yo a veces esperaba que el caballo estuviera viendo para donde estaba mi escuela. Él entendía la cosa y veía para allá, y entonces mi hermana Elba y yo nos íbamos para la escuela a través de los ojos del caballo. ¡Qué caballo tan agradable! A nosotros cuando más nos gustaba verlo era aquellos domingos que estaban tocando la retreta y ese caballo de colores llegaba por ahí vistiéndose de alfombras por todas partes que pasaba. Yo creo que este caballo era muy cariñoso. Este caballo tenía cara de que le hubiera gustado darle un paseíto a uno. Pero ¿quién se iba a montar en aquel pueblo en un caballo como este? Pues a la gente de ahí le daba pena. Ahí nadie tenía ropa aparente. ¿Cómo sería de bonito ese caballo? Que con ese caballo fue que se alzó Miranda contra el gobierno, porque se inspiró en el tricolor de sus labios y en el rubio de sus ojos.
ese caballo sí se veía bonito cuando estaban tocando ahí esa retreta y el señor presidente de la Sociedad de Jardineros lo traía para que se desayunara con la plaza pública. ¡Qué caballo tan considerado! Ese caballo podía estar muy hambriento, pero cuando los jardineros lo traían para que se comiera a la plaza, él sabía que en el pueblo había mucha gente necesitada de todo lo que allí le servían y no se comía sino a los músicos. Y los músicos encantados. Como el caballo estaba lleno de flores por dentro, ellos ahí se sentían inspirados y se la pasaban tocando música dentro del caballo. Y como el caballo tenía todos los colores de las flores que se comía, decían, míreme ese caballo tan bonito que está ahí espantándose las mariposas con el rabo. Y unos doctores que pasaron, lo que dijeron es que lo que parecía ese caballo es que estaba pintado en el pueblo. Así era de bonito ese caballo. Y el caballo sabía que decían todo eso y se quedaba ahí quietecito sin moverse. Todo el mundo era muy cariñoso con aquel caballo tan bonito. ¿No ves que como consecuencia de aquella alimentación, lo que el caballo echaba por el culito eran rosas? Una vez, en ese pueblo se declaró la guerra mundial y viendo un general al hermoso caballo se lo llevó para esa guerra mundial que había ahí, diciéndole, mira caballo, déjate de jardines y ponte al servicio de tal y cual cosa que yo voy a defender los principios y tal, y las instituciones y tal, y el legado de yo no sé quién, y bueno caballo, todas esas lavativas que tú sabes que uno defiende. La guerra por fin tuvo que terminarse, porque si no, no hubiera quedado a quien venderle el campo de batalla.
después que terminó la guerra, en ese punto que cayó muerto el caballo que comía. Una vez que venía por ahí de regreso para su pueblo, uno que no tenía nombre y estaba muy solo, ¿no ves que le mataron hasta el perro con eso de la defensa de los principios y tal? Se paró ahí, más triste que siempre. Al ver ese reguero de flores, el hombre cogió una que era muy de su gusto y se la puso en el pecho. Qué joven tan delicado que se pone en el pecho esa flor tan bonita. Ese debe ser una persona muy decente y a lo mejor es un poeta. Lo que ella estaba diciendo dentro de ella sobre ese asunto, el hombre no lo escuchó con el oído, sino que como lo oyó fue con esa flor que tenía en el pecho. Eso no es gracia. Cualquiera puede oír cosas por medio de una flor que se haya puesto en el pecho. La cuestión está en que uno sea un hombre bueno y reconozca que no hay mayores diferencias entre una flor colocada sobre el pecho de un hombre y la herida de que se muere inocentemente en el campo un pobre caballo. ¿Qué iba a hacer? Le regaló a aquella bonita muchacha la única cosa que había tenido en su vida, aquella flor que le servía a uno para oír cosas. El día que se casaron, como el papá de ella era un señor muy rico porque tenía una venta de raspado, le regaló como 25 tablas viejas, 2 ruedas de carreta y una moneda de oro. Con las 25 tablas el hombre de la flor se compró una carreta y a la carreta le pintó un caballo y con la moneda de oro compró una cesta de flores y se las dio a comer al caballo que pintó en la carreta. Fue el origen de un cuento que creo haber contado yo alguna vez y que empezaba: yo conocí un caballo que se alimentaba de jardines. Bueno, hermosísimo homenaje a Aquiles Nazoa, uno de sus cuentos más hermosos, de los muchísimos cuentos de Arles,
hermosos que escribió Aquiles Nazoa. Mucha gente se pregunta si hay una intención moralizante, pedagógica en la obra de Aquiles Nazoa. Sí, sí la hay. Lo que pasa es que aquí le enseña sonriendo o riendo. Aquiles no es el que utiliza el tono didáctico, maestril, vamos a llamarlo así. Académico, de aquel profesor que está en un podio y te está dando una clase. Sino que te reúne como los viejos cuentistas en torno al fuego y allí se cuentan las historias. Y los que están al lado están participando en ese relato, la historia de un caballo que era bien bonito, pues. Allí hay muchas enseñanzas, pero no hay, la poesía salva a Aníbal del moralismo. Como muchas veces lo puede salvar de la cursilería, porque puede ser que la última parte de esta muchacha que se enamora del poeta, una época en que las muchachas... Sí, de que una flor que habla, le escucha a través de una flor, ¿no? Y escuchar una flor, eso es sublime. Sí. Hubo una época en que las muchachas se enamoraban de los poetas. Eso se acabó, William. Se perdió toda esperanza. El pragmatismo acabó con esa ventaja. Bueno, recuerdo que en la época universitaria aún todavía uno lo salvaba un poemita en el Cafetica BP escrito en una servilleta, salvó algunas vidas. Y se le salvó la vida a uno y podía conseguir alguna compañera que por lo menos si no veía en ti ninguna virtud decía, escribe bonito. Y ya eso era bastante. Y esa virtud la tenía Aníbal, pues. Y este muchacho que se consigue, pero mira, ahí en esa narrativa hay un alegato contra la guerra. Así es. Contra esa guerra mundial que terminó matando un caballo. ¿Y la guerra por qué se termina, Will? Como dice él, porque si no, no iba a quedar a quien venderle el campo de batalla. Venderle. La guerra es capitalista. Sí. Había que, al final de la guerra, hay que, como lo dijeron los americanos, los gringos, le dijeron a los alemanes, ya no somos enemigos, ahora somos socios. Así. Somos socios. Terminó la guerra. Terminó la guerra. Había que ver qué se vende y a quién se la vendemos. Entonces, eso lo dice allí Aquiles, pero tiene otra cosa también en ese relato, que es, uno ve allí ese origen de lo que en nuestra literatura latinoamericana se llamó el realismo mágico. Esa es la magia. Y que Alejo Carpentier le puso otro nombre, lo real maravilloso. Lo real maravilloso, sí. Es incluso una definición un poco más precisa, ¿no? Porque... Me gusta más esa definición de lo real maravilloso. Fíjate que al final uno no sabe si el caballo existió o si fue que el muchacho lo pintó en una carreta, porque él compró unas maderas con los reales que le dio el millonario que tenía una fábrica de raspado, porque tenía una fábrica de raspado, era un señor con mucho real. Con ese dinero, él compró unas tablas, hizo una carreta y pintó un caballo. Ese caballo que él pintó, ahí empieza el cuento. Es decir, el caballo sale del dibujo y empieza a andar. Y empieza a andar. Pues. Bueno, recuerda eso es real maravilloso. Lo real maravilloso, que recuerda también esas historias de García Márquez, de Mauricio Babilonia y las mariposas. Exactamente. Es decir, cómo la naturaleza en un mundo como América, como el continente latinoamericano y caribeño, puede producir magia de lo real. Magia, y esa crítica que se le hacía tanto a Aquiles como a Aníbal, de que eran costumbristas. Es que hay algo más costumbrista que 100 años de soledad. Con Macondo, con el gitano que llegaba, sí, alborotando al pueblo. Las historias de engaño. Las historias de engaño. De ese engaño en los pueblos, ¿no? Así es. Las historias aquellas de la lotería. De la lotería, de los juegos. Entonces todo eso es la historia de América Latina. Yo quisiera... si tenemos ahí, creo que sí tenemos a Flora. Flora, que tú has contado muchas historias de Aquiles Nazoa. Y en la narración oral uno tiende a pensar que también hay una intención de transmitir una suerte de moraleja, de mensaje formador a los niños, sobre todo niñas, a los adolescentes, pero también a los adultos que escuchan los cuentos de Aquiles, porque sus cuentos son para todas las edades. ¿Qué nos puedes decir de tu trabajo vinculado a ese contar historias de Aquiles y la reacción que tiene la gente al escucharlo? Pero lo que sucede, por ejemplo, es que yo siento que todo hecho que sale, que uno verbaliza, pasa por el filtro de lo que uno es, de lo que uno promueve, de lo que uno siente, de lo que uno cree.
Y por ende, entonces todo lo que tú lees o que tú cuentas o que interpretas tiene que ver con en lo que crees o en lo que no crees, si lo adviertes. Por ejemplo, yo no podría contar algunas historias que no esté comprometida con ellas, pues. Entonces siento que eso moralizante en todo caso o aleccionador en todo caso, yo no lo leo desde ahí, lo leo desde el placer de sentir que voy a comunicar algo en lo que creo. Por ejemplo, la fábula de la avispa brava, por irme a un texto de Aquiles directamente. La fábula de la avispa brava, yo lo contaba en contextos adultos, en contextos infantiles, en contextos familiares, profesionales, y yo da Aquiles justo en el blanco cuando habla de las personas que se ahogan en un vaso de agua. Utilizando a la avispa brava como metáfora. Entonces, siento que siempre creo yo que todo lo que uno dice debe ir acompañado del pensamiento y del compromiso emocional, afectivo, moral que tú tienes con la vida. Fíjate, ahorita Arle estaba mencionando algo sobre la intelectualidad como la veía Aquiles. Y Aquiles tiene un texto que a mí me encanta, que es muy cortico, que siempre me ha quedado la duda, porque no conozco a nivel histórico de dónde procede, a quién se lo dedica. Se lo dedica y dice humildemente al señor Vallenilla, pero no dice Vallenilla con B de vaca, sino con B labial, pues de burro, llamarlo de alguna manera, porque aquí le dicen ahora V. Yo soy de B labial y de B labial. Entonces, el texto dice así, que me encanta. Esta memoria que tiene por dentro el cerebro mío, ya no sé qué le está pasando porque yo observo que cuando quiero recordar a Rubén Darío, el que me acuerdo es de Amado Nervo. Y cuando me voy a caminar por el mundo entero, por todas partes que paso, voy regando mis tristes despojos. Y en unas partes dejo olvidado el sombrero y en otras partes lo que se me quedan son los anteojos. Entonces, a mí, esa lectura de ese texto de Aquiles me dice mucho de cómo ve la intelectualidad. ¿Desde dónde? Demuestra, hablando de los autores que menciona, que no es ningún tonto, pero se hace al tonto. Y eso creo que viene a ser como, digamos, la forma educativa en que los textos de Aquiles se acercan mucho a la honestidad y a la transparencia de las personas. Creo que es por ahí. Creo que es buscando como eso potable y esa sabiduría popular y costumbrista que está en el pueblo y está en las raíces, porque el pueblo es honesto, no tiene centros, no tiene modos, formas. Aquiles le escribía no a las formas, sino al fondo. Sí, bueno, creo que la honestidad, autenticidad, ¿no? Es una palabra. Yo quise invitar aquí a este programa, a través de usando estos medios ahora modernos, decíamos que estamos viviendo una época especial, pero con tecnología, ¿no? Pero anunciamos que iba a acompañarnos y iba a estar con nosotros efectivamente el ministro Ernesto Villegas, pero como periodista. Y que iba a estar Aida Nazoa, la hermana menor de Aquiles Nazoa, como entrevistada. Así que vamos a ver esta entrevista que le hizo en La Casona, en el Centro Cultural Aquiles Nazoa, el ministro, periodista, Ernesto Villegas, a la hermana menor de Aquiles Nazoa hace apenas unas horas. Escuchemos a Ernesto y a Aida. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor. Bueno, ya estamos aquí en la Casona Cultural Aquiles Nazoa con su hermana Aida Nazoa. Aida, una anécdota con Aquiles. Bueno, pero apuro no tenemos. No, que me ponen. No que tengamos apuro. Ajá, pero una situación que ustedes hayan vivido. Cuando le preguntan a usted quién era Aquiles Nazoa, ¿qué responde? Bueno, que era mi hermano queridísimo. El hermano mayor, que es difícil tener anécdotas con el hermano mayor, que era yo, éramos las menores. Entonces, no hay así anécdotas que se puedan contar de la infancia, porque bueno, la anécdota cuando nos fuimos, que él se hizo cargo de la familia,
que nosotros tendríamos 7 años, y él se hizo cargo de toda la familia. Ustedes quedaron huérfanos temprano, ¿no? No, de padre. Sí, mi papá se murió en el 38. Aquiles tenía 18 años. Y él en adelante fue el jefe de familia. A partir de los 18 años. A partir de los 18 años. ¿Y a qué se dedicó? ¿Qué hizo Aquiles? Bueno, él tenía un trabajo de guía de turista en Puerto Cabello. ¿De turista? De guía de turista. Ah, de guía de turista. Y nos fuimos para Puerto Cabello. Toda la familia, que era un muchachero, empezando por él. Y mi mamá, hasta un perro nos llevó. Puerto Cabello. Y estuvimos en Puerto Cabello pasando mucho trabajo, pero como éramos pequeños, pues la pasábamos bien, porque éramos pequeños. Hasta que Aquiles trabajaba en un periódico que no sé si lo fundó él o ya existía, que se llamaba El Verbo Democrático, periodiquito. Y un día publicó un artículo sobre uno del gobierno de López Contreras, que era la época. Entonces lo metieron preso y lo mandaron para la Modelo aquí en Caracas, que se estaba inaugurando. Aquiles fue de los que inauguró la Modelo. Como preso. Como preso. Aquí bajo el gobierno era López Contreras, eso fue en el 39, creo. Y bueno, nos quedamos, mi mamá sola, abandonada con 4 muchachos. ¿Cuánto tiempo pasó preso Aquiles? No me acuerdo, pero la verdad que no sé, no me acuerdo. Tú sabes que cuando uno está pequeño no tiene noción. Sí. Mira, ¿y siempre Aquiles fue así echador de broma? Sí, era un hombre muy risueño, muy echador de broma y muy solidario, ¿no? ¿De dónde le viene la vena humorista? De mi mamá, que era graciosísima. Doña Micaela. Mi mamá era muy graciosa. ¿Qué recuerda de Micaela? Ay, tantas cosas. Pero ahorita no te puedo. Ajá, ¿y Aníbal? Ay, no lo quiero decir porque no quiero que me lo graben. No quiero que me lo graben, ahí está. Aníbal era un genio. Aníbal era increíble. Era el compañero, nosotros éramos mi morocha, Aníbal y yo, patria o muerte los 3. Los 3 mosqueteros. Siempre andábamos porque éramos más cercanos en la edad, ¿no? ¿Y por qué no quiere que le grabe eso, que era un genio? Porque como voy a estar diciendo que un hermano mío es un genio. Bueno, usted es una hermana de un genio. Porque Aníbal inventaba unas cosas. Aníbal realmente era una persona increíble. Mira, y entre Aníbal y Aquiles, ¿cómo se llevaban? Muy bien. Nosotros nos llevamos bien. En general era una familia muy bien, ¿cómo se dice? Estructurada. Estructurada. La familia era muy estructurada. Mira, ¿y Aquiles era ñángara? Sí, eso ahora yo he inventado que Aquiles que no era ñángara no, porque Aquiles que no era. Y que él era comunista. Era comunista, militante. Pero ahora su hijo ha inventado que él no era comunista y que era antifidelista. Bendito sea Dios. Los poemas más bonitos, las cosas más bonitas que se han dicho de Fidel, así como las de Bolívar, las ha dicho aquí. Aquí yo creo que el primer bolivariano de este país es aquí. Pero no, eso ahora se lo están negando. ¿Por qué? No sé. Bueno, pero Aquiles es Aquiles, ¿eh? Está escrito lo que escribió. Aquiles es aquí, por supuesto. ¿Y de dónde le vino eso de las muñecas? La verdad que no sé. Debe ser porque en esa época, la infancia pobre, pues lo que tenía eran muñecas de trapo. A mí nunca me gustaron las muñecas de trapo, entre no. Pero nosotros teníamos una tía que hacía unas muñecas muy bonitas. Debe haber sido de eso. La verdad que yo no sé. Pero además Aquiles era un hombre que nunca estaba sin hacer nada. Siempre estaba inventando algo. Aquiles no era gente que se ponía
así, que hacer, estaba siempre haciendo algo. ¿Y el programa de televisión? El programa de televisión, un día se puso bravísimo porque le quitaron su espacio en la televisora para darle el parte, no hay que nombrar gente, ¿no? Pero se lo lograron, se lo quitaron a él para dárselo a su para que hablara mal de Allende, para atacar la revolución chilena. Le quitaron su programa y se puso como una fiera. Yo creo que a partir de ahí él dejó de hacer programa. ¿Verdad? ¿Y por qué no quiere que grabe eso? Porque no quiero que sale un nombre de una señora que no me parece que sea correcto. Le ponemos un pitico. Pi. Se lo merece. El pitico. Mira, y es muy odioso tener que escoger entre los dos hermanos. Si uno hiciera la pregunta, ¿quién era más gracioso? ¿Quién escribía mejor? ¿Quién era más amoroso? No, porque era... Para mí es difícil. Por supuesto, yo tenía más afinidad con Aníbal, por eso que te digo, de la edad. Claro. Además que Aníbal siempre está inventando, éramos los tres mosqueteros ahí de Aníbal y yo. Dígame cuando nos fuimos para Puerto Cabello, cómo gozamos. Siempre, además que era una época en que los muchachos podían estar solos en la calle, no pasaba nada. Íbamos por unos cocales que había en Puerto Cabello y éramos los seres más felices del mundo. Mire, Aida, ¿y qué le parece que aquí en estos espacios vivió el comandante Chávez? Sí, yo sé. ¿Qué le parece eso? Bueno, me parece muy bueno, él se merecía esto y más. Pero yo sé que él no era muy afín a esto. Pero me parece maravilloso porque te digo, se merecía lo que fuera. Yo quería mucho el Chávez, me encantaba él. Lo conocí así de asomado porque nunca le hablé. 2 veces estuve a punto de morirme por él. ¿Y eso? Porque una vez hubo en la universidad había un acto que estaba una conferencia de Chávez en el Salón Naranja. Entonces yo, allá todo el mundo, todos los encargos eran escuálidos y me fui de salón en salón a alborotar. Mira, Chávez, no decía el comandante, viene Chávez. Y los alboroté a y salió todo el mundo y yo al frente. Y tenía a Chávez así como está él, ¿no? Y fui a balanzarme de asomar. Y no vi un alambre que había. Ay, Dios. Y me caí, le pegué la cabeza en un muro que había. De casa. Eso, y cuando la elección, cuando salió electo, que aquello fue la de 2 veces me caí así de muerte. Podía agarrar a Chávez y no lo logré. O sea, que usted muere por Chávez. ¿Ah? Muero todavía por Chávez. Y es que me pudre cuando veo que cualquier bicho está hablando mal de Chávez. Porque además eso es envidia. Mire, ¿y de Maduro? A Maduro me cae muy bien, me parece un hombre extraordinariamente trabajador. Hay que ver cómo, además, cómo ha sacado la castaña del fuego a este país. Es increíble cómo ese hombre trabaja. Me da muchísima lástima también cuando empiezan y a la gente te pregunta, y yo la otra vez estaba peleando con un hombre que pasó y que estaba pidiendo, que la gente estaba pidiendo comida para los animales, no era para él, que tenía un perro y no tenía nada que darle y tal. Entonces yo le dije, espérate un momentico, yo te subí para buscarle unos espaguetis. Y cuando bajé el hombre, lo primero que me preguntó que si yo empezó a hablar de política y usted es de qué partido es. No, ningún partido, soy chavista. ¡Ay, chavista! Así como que si le hubiera mentado la madre. Y madurista, bueno, si soy chavista, soy madurista, idiota. Y el hombre se fue sin los espaguetis. No, esos espaguetis eran supuestamente para un perro. Y si es para un perro, yo se lo doy. Si hubiera sido para él, no se lo doy.
Mire, ¿no quiere ir a conocer el cuarto de Chávez? Sí, ¿Cuarto donde vivió Chávez? sí. ¿Sí? Vamos pues, Vamos. para que vea lo sencillo que era. Aquiles Nazoa, 100 años. De humor y amor. Maravillosa entrevista de Ernesto Villegas a Aida Nazoa, la hermana menor de Aquiles, un personaje, ¿no? Una belleza. Esa chispa de la familia, ¿no? Una belleza la de Aida. Sí. Esa última respuesta. Si soy chavista, soy madurista, idiota. Y cuando le preguntan, ¿no? Era ñángara, Aquiles, pero claro, ¿no? Bendito sea Dios. Le digo, han querido ahora limpiar después. Los quieren sacar de que era comunista y... Por cierto que en el credo de Aquiles Nazoa, bueno, que él empieza, creo en Pablo Picasso y creo en... Y entonces Charles Chaplin, que es uno de los personajes de su credo, pues una época muy perseguido en los Estados Unidos por el macartismo. Él terminó yéndose a vivir a Suiza. Y una vez le preguntaron a Charles Chaplin que por qué lo perseguían. Él dijo, bueno, es que tengo dos amigos que no sé qué pasa con ellos. Dicen que son comunistas, Pablo Picasso y Bertolt Brecht. Casi nada. Sí, vamos a hablar un poquito de eso de la militancia política, de las ideas y ese debate que hay. Pero yo quisiera leer y darle participación a los usuarios. Claro, aquí, pero por supuesto. Porque yo pedí que me enviaran qué frase o qué poema o qué cuento de Aquiles Nazoa tienen. Y bueno, por supuesto nos escribió Carola Chávez y nos manda esta frase, este fragmento de los poemas de Aquiles. Dice, ustedes perdonen, parado en la mitad de la calle, he abierto mi pecho como un bonito escaparate de novedades. Sacadas de allí, me he puesto a repartir cosas con las que nadie sabía qué hacer. Como se hacía tarde, hubo que cerrar y otro día será. Otro día será. Es como la vida, ¿verdad? Uno sale todos los días a la vida a sacar las cosas, pues a vivir, a vivir en colectivo, a estar con los demás. Esa es parte de la vida. Un abrazo a Carola. Carola es una discípula aventajada, tanto de Aquiles como de Aníbal. Esas crónicas de Carola, pues... Fantásticas, sí, en el mejor estilo, ¿no? En el mejor estilo nasoniano. Nasoniano. Aquí me dice Humberto Galeano, @Beticoc, y pone este fragmento de Aquiles. Yo también me agarré con el enano. Iba yo en mi camioneta, mejor dicho, mi camión. Cuando al coger una curva, que a lo mejor eran dos, miren el aire aquel plato. Mejor dicho, era un platón, un platillo volador. Un platillo volador, que en Estados Unidos están viendo platillos voladores. Claro, ahora también, ahora que aparecieron. Y después que Donald Trump le dijo que se inyectaran cloro y lejía. Bueno, ahora están viendo más cosas alienígenas y no sé cuántas cosas más. Bueno, y un tercer mensaje aquí de Sol Gómez Milano, una joven también que está conectada al programa y recuerda este fragmento famosísimo, ¿no? De Bolívar en un libro de lectura, de Aquiles Nazoa. Mi patria y sus caseríos, sus petróleos torrenciales, sus comarcas vegetales y su tumulto de ríos, salinas y labrantíos, animales de labor, llanto, júbilo y sudor de esta tierra y de su gente se llama sencillamente Libertador. Bolívar Libertador. Bolívar Libertador. Por eso es que Aida Santana dice que el primer bolivariano fue el más grande bolivariano, Aquiles Nazoa. Porque, bueno, no solo porque Bolívar realmente del Libertador está como dicen ustedes los politólogos de ahora, transversaliza toda su obra. Si Aquiles hubiera escuchado esa palabra, sobre todo Aníbal tenía una columna en el Nacional, cuando era el Nacional, que se llamaba... Cuando era un periódico. Cuando era un periódico. Esa columna se llamaba En el país de los ciegos. Y todo el mundo tenía miedo de escribir para no aparecer en esa columna, porque era que no dejaba Santos. Sí, esa palabra transversaliza, articular, yo pensé justo en esa, ¿no? Nos encanta hablar con esa parafernalia. Eran frases. Yo recuerdo una crónica de Aníbal Nazoa titulada El nuevo lugar comunismo, que eran los nuevos lugares comunes. Él lo llamaba el lugar comunismo porque se había convertido en un ismo, los lugares comunes. Y sigue siendo ahora una expresión, o sea,
un hábito cultural, vamos a decir, una expresión cultural, esa forma de rebuscarse, que también es también muy de lo latinoamericano, ¿no? De ese lenguaje a veces barroco, rebuscado, que buscan el formalismo como una cierta legitimación. De eso sí, de eso realmente hay muchas crónicas de Aquiles porque eso da caché, pues. Así. Tú vas a comprar una cuestión, por ejemplo, una medicina en una farmacia y entonces te dicen, mire, eso es hoja de mango, entonces tú no la compras. Pero si te ponen hoja de mango en latín, tú la compras y además te curas. Sí, el efecto placebo. Sí. Hay un debate, yo quisiera incorporar al programa a José Leonardo Riera, que estuvo esta tarde, un joven poeta venezolano. ¿No lo tenemos todavía? Ok, avíseme con usted, que quisiera incorporarlo para también escuchar la voz de los jóvenes y de los jóvenes que están, bueno, siguiendo, como decía Ernesto, esa tradición también. Con Aquiles Nazoa pasa ese fenómeno positivo, que tiene público de todas las edades. Tiene público de matiné, tiene público de vermú, tiene público vespertino y de la noche. Sí. Tú lo tienes para todo. Inclusive, él tiene hay una crónica de él titulada Tráiler de una película mexicana, cuando pasaban los trailers, donde él realmente se vuelve un poco de aquel tráiler del cine mexicano de la época de oro. Sí. Ese cine, yo me formé en ese cine. Mi cultura es un poco mexicana y me la impregnaron Pedro Infante, Jorge Negrete, claro. Y llegué hasta Pancho Villa. Que eran las grandes artistas, además, de esa época. De América Latina. Así es. Porque no había el cine. Y era la época, la guerra, era la época en que México producía más películas que Hollywood. Sí, claro, porque además en América Latina había una cuestión, los gringos todavía no habían hecho la traducción, el cine con caracteres, con subtítulos, y aquí no se hablaba inglés. Y cuando inventaron los subtítulos, teníamos un alto índice de analfabetismo y no entendíamos los subtítulos tampoco en español y seguíamos viendo el cine mexicano porque nos hablaba como nosotros, mano. Claro, así es. Hay una pregunta que te quisiera hacer, pero antes de dártela para que respondas, quisiera darle la bienvenida a José Leonardo Riera, que me dicen que ahora sí está en línea. Buenas noches, José Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches, William. Buenas noches a Arle, a todo el equipo de Venezolana de Televisión, a toda la audiencia de Venezolana de Televisión y, bueno, especialmente feliz Día Nacional de la Poesía en Venezuela. Sí. Bueno, José Leonardo, hoy estuviste en el acto con el presidente, como joven, como escritor, como poeta, como venezolano, pues al fin y al cabo, porque Aquiles nos pertenece a todos y todas los venezolanos y venezolanas. Como joven creador, ¿cuál es tu reflexión sobre la importancia que tiene Aquiles para la formación literaria, para la identidad nacional, para la cultura de nuestro pueblo? Bueno, Aquiles es el principal referente de la juventud venezolana, pese a que hoy estemos celebrando 100 años de su nacimiento. Parece mentira que son 100 años, pero parecieran 20 años, 15 años, porque lo notamos como un adolescente, como un joven, como un niño, como un vecino, como un compañero, como un amigo, y definitivamente eso se refleja en esa poesía en la que él creyó y en la que hoy por hoy nosotros todavía creemos. Creo que ese es el resultado fundamental de su trabajo, el hecho de hacernos creer 100 años después de su nacimiento, que la poesía es definitivamente el espacio donde los poderes creadores del pueblo tienen su nacimiento, porque yo creo que primero, en la génesis de la cultura, en la génesis del arte está la poesía, y bueno, lo hemos demostrado con todos los esfuerzos que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, con el esfuerzo que ha hecho el Ministerio del Poder Popular, cosa que seguramente a Aquiles Nazoa se le hubiese ocurrido, que la cultura fuera del poder popular, de los poderes creadores del pueblo, y gracias al presidente Chávez y al presidente Nicolás Maduro, hoy tenemos un Ministerio del Poder Popular para la cultura que en efecto así se evidencia. Quisiera que te mantuvieras ahí, José Leonardo, vamos a estar intercambiando aquí con Earle. Y bueno, le voy a pedir la opinión a ustedes dos sobre ese aspecto de la vida de Aquiles, que es un aspecto polémico, sin duda, sobre su militancia política. Ya decía su hermana, ¿no? Aquiles estrenó la cárcel modelo porque escribió un artículo contra López Contreras, contra el gobierno, no contra la persona de López Contreras, sino contra lo malo que era su gobierno.
Y bueno, lo metieron preso y fue... después, más adelante en su vida, estuvo exiliado en Bolivia, en la época de Pérez Jiménez. Fue un militante político, Aquiles Nazoa, pero hay cierta lectura de su vida, cierto sector de la sociedad venezolana que quiere leer y apartar y borrar ese aspecto de su vida. Alguien utilizó una palabra que quizás él en una de sus crónicas lo hubiese analizado mejor que yo. Lo quisieron potabilizar. Parecía que no era potable. Y hay algo que a mí me ha llamado siempre la atención. Mira, tanto Aquiles como Aníbal son dos de los caraqueños que más han escrito sobre Caracas, que más han estudiado Caracas, que más han amado a su ciudad y nunca fueron cronistas oficiales de la ciudad de Caracas. O sea, el cronista de la ciudad lo nombra la municipalidad. Y el municipio nunca lo nombró, por eso. A dos caraqueños, además del Guarataro. Un caraqueño de la parroquia San Juan. De la parroquia más tradicional de Caracas. Más tradicional de Caracas, como dice el lugar común, la caraqueñísima parroquia San Juan, subiendo hacia el Guarataro. Y ninguno de los dos. Y los dos fueron, como una vez dijo Aníbal, cronistas oficiosos, porque a ellos les dio la gana de hacer las crónicas de esta ciudad. Aníbal, hasta su fallecimiento, tuvo una columna titulada Puerta de Caracas, que nos retrataba todos los días la ciudad de Caracas. Y Aquiles, quizás el ensayo más completo sobre esta ciudad, desde que llegaron los conquistadores, Francisco Fajardo y Diego de Lozada, hasta su muerte, es Caracas física y espiritual. No solamente es un estudio histórico, literario, sino de una belleza plástica de la prosa de Aquiles Nazoa. Pero tenían el San Benito de que parecían comunistas. Porque lo eran. Y ellos además no lo disimulaban, pues eran militantes. Los poemas de Aquiles, sus columnas, eran... Los poemas que le escribió a Fidel Castro. O sea, que yo no sabía de esos poemas hasta este aniversario de ese año. Pero de esos poemas lo sacan de las antologías. Hay un poema, dice Un día de Fidel Castro, donde él narra. Creo que utiliza la forma del soneto. Él narra en soneto lo que es un día en la vida de Fidel Castro. Y no voy a decir Aníbal porque Aníbal fue más ñángara. Mejor dicho, no es que fue más ñángara, sino abiertamente. Fue un militante por la calle del medio, pues. Hay una anécdota que cuenta de Aníbal Teodoro Pecó. A raíz de la muerte de Aníbal, él cuenta de que una vez él y otro joven les tocó iban a poner una bomba en un cine. Eran los años de la guerra de guerrilla y tal y qué sé yo. Y que el joven que iba con él, que le tocaba colocarla, le dio una cosa y la agarró y se la trajo otra vez y se fue con la otra. Dijo, ese era Aníbal Nazoa. Ya no puedo, por eso ha dicho que ese poco de gente que no me han hecho nada. No me han hecho nada. Y se llevó la bomba tranquilamente caminando por ahí. Pues. Yo no sé si es cierto, eso lo escribió, no es que lo contó por ahí. Lo escribió en su periódico Teodoro Pecó, porque fueron militantes. Claro. De la juventud comunista, igual que Aquiles, de manera que no hay forma, mira, de potabilizarlo, sí, de hacerlo digerible, de asimilarlo. Entonces hay poemas, no solamente ese que es abiertamente a Fidel Castro, pues, o al libertador Simón Bolívar. Hay un poema que él le dedica a los banqueros, donde hace la figura y ridiculiza lo que es un banquero, Aquiles Nazoa. Y una vez se hizo una exposición de su obra en un conocido, para utilizar la palabra de los publicistas, en un conocido banco de la ciudad. Y el poema más indicado era ese, se lo quitaron. Le sucedió algo así como a Diego Rivera cuando lo invitaron a Nueva York, a Rockefeller, a pintar un mural. Y metió a Lenin ahí. Y metió a Lenin y pintó la Revolución Rusa. La Revolución Rusa. En el Rockefeller Center. Sí, sin duda alguna, es un debate que ha perseguido a muchos grandes poetas, entre otros a Pablo Neruda. Claro. Fue un tiempo perseguido y cuestionado por su abierta militancia política y porque hicieron poesía. Y hay una lectura de la literatura y la poesía, como dices tú, que tiende a fagocitar la personalidad, las ideas, a que decir, bueno, la poesía no es ideología o no puede estar cargada de ideología porque deja de ser poesía, ¿no?
Yo quisiera que me dieras tu opinión sobre ese debate en general y me gustaría escuchar la opinión de José Leonardo Herrera como joven y como escritor. Bueno, yo creo que esos son comisarios de la literatura. Esos sí son los comisarios. Esos son los comisarios, a pesar de que ellos dicen que uno es el comisario de la literatura. Que la poesía es buena o es mala, independientemente de esa tendencia que tú le puedas dar. Un anticomunista, que fue Jorge Luis Borges, una vez le preguntaron acerca de Pablo Neruda, y él dice, a Pablo Neruda lo salvó el comunismo, porque para Jorge Luis Borges, el Pablo Neruda, de Poemas 20 y de aquella poesía, 20 poemas de amor y una canción desesperada, era un poeta cursi, pues de rocola, de sentimiento, una especie de Julio Jaramillo de la literatura. Pero el poeta de canto general, de ese monumento a la literatura universal, que al final le escribe inclusive un poema al Partido Comunista. Y al Partido Comunista, correcto. Jorge Luis Borges saludó a ese poeta que estuvo en ese libro. Entonces, porque allí realmente, pues, ¿qué se podía decir frente a esa obra maestra? Que es en su conjunto el canto general de Pablo Neruda. Sin duda, cuando uno lee, bueno, la poesía de Neruda, que es muy prolífica, ciertamente destacan sobre su gran obra lírica, sentimental. Que también es muy buena. Que es muy buena, claro. Poemas extraordinarios, que nos ayudan, por cierto, en la universidad también en los papelitos esos, que la gente dice, no, alguien, una usuaria, Sol, creo que nos escribió, dijo, no, seguimos amando a los poetas, lo que pasa es que los amamos con otros ojos. Así que, José Leonardo, si estás ahí, quiero que Flora también está allí, y quisiera despedirla. Vamos a mostrar parte del trabajo de Flora, de verdad, te quiero agradecer que nos hayas acompañado. Antes de escuchar a José Leonardo, me gustaría, si Flora está ahí, que nos dé su reflexión final, su mensaje sobre Aquiles Nazoa. Bueno, nada, Aquiles sigue estando con nosotros. Aquiles serán 100 años más. Espero que en 100 años no nos encontraremos, pero que sí se encuentren las nuevas generaciones en Aquiles, que sigamos navegando con él, andando con él. Y que bueno, muy agradecida por pedirme que te acompañe, que los acompañe. Y bueno, seguimos aquí nazoleando. Gracias, muchas gracias, Flora. Un abrazo, Flora. Flora Valle, una gran narradora oral y, bueno, nazoísta, pues. Sí, señor. Si tenemos a José Leonardo, me gustaría, José Leonardo, también tu opinión sobre esto que mencionaba el profesor, el escritor Earle Herrera aquí, sobre esa suerte de dualidad a veces en que sobre todo se le pone a los jóvenes escritores, ¿no? Tú no puedes escribir de esta manera porque vas a ser un poeta político y eso no es poesía. ¿Cómo ves tú como joven escritor ese debate a la luz de la vida de Aquiles Nazoa? William, Víctor Valera nos decía de una manera bastante acertada que hay que hacer de la poesía un fusil airado, implacable hasta la hermosura. Y yo creo que esa es la tarea que nosotros tenemos históricamente, y hoy, Día Nacional de la Poesía, por primera vez en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha creado el Movimiento Nacional de Poetas Aquiles Nazoa, que no busca sino perseguir todos esos esfuerzos que desde la cotidianidad, desde las cosas más sencillas, el pueblo venezolano construye desde la poesía. Por eso nosotros estamos totalmente al filo en las barricadas heroicas del pueblo y haciendo el llamado que nos hizo el presidente Nicolás Maduro, que responde al nivel de conciencia y de organización de los poetas en Venezuela. Este movimiento no surge de algo etéreo, de algo metafórico, surge de la realidad venezolana en la cual los poetas están construyendo definitivamente ese sustento moral, ese sustento ético, esa fuerza espiritual para que nosotros ganemos esta batalla en la que hemos salido victoriosos y seguiremos saliendo victoriosos. Y bueno, por eso yo les invito a que estén muy pendientes de las redes sociales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para que se asuman como propios en cuanto al llamado de este movimiento. Y bueno, para hacer un homenaje a todos esos poetas militantes, a todos esos poetas que hicieron de la palabra un arma implacable hasta la hermosura, también les quiero invitar a que visiten el canal de YouTube de Ali Alejandro Primera, donde dejamos un regalo para todos esos poetas que han celebrado hoy la vida en este Día Nacional de la Poesía, en este centenario de Aquiles Nazoa. Nosotros le rendimos un homenaje desde la canción Cuando nombro la poesía de Ali Primera, y hicimos una versión maravillosa para que ustedes puedan reconocer que esta lucha que hoy mantenemos no se trata nada más de Aquiles Nazoa, sino de todos los poetas del pueblo que cantamos por 1000 años y más.
Bueno. Gracias, José Leonardo. Es inevitable, y lo acaba de referir José Leonardo, hablar de Aquiles Nazoa y no hablar de Ali Primera, ¿no? Claro. Es imposible, y esa canción, ese poema hermosísimo, cuando nombro la poesía, nombro al hombre, nombro a la mujer, nombro al ser humano, ¿no? Claro. La poesía es al final profundamente humana y también es profundamente colectiva, Arle. Así es, y yo hoy lo decía, vi una entrevista que le hicieron a Luis Brito García y él lo decía, que a ese hombre común, esa mujer venezolana del pueblo, que fueron y que están presentes, protagonistas en lo que es la creación, la literatura de Aquiles Nazoa. Los poetas cubistas, abstractos, no querían ver a esa mujer del pueblo, a ese albañil, al panadero, al chofer, al que anda en la bicicleta. Y todos esos personajes tú lo ves viviendo y riendo en lo que es la obra creativa y creadora de nuestro querido Aquiles Nazoa. Sin duda no fue un escritor de Torres de Marfil, literatura de Torres de Marfil. Yo quiero leer un fragmento de unas décimas que le ha dedicado otro gran poeta y compositor venezolano, Leonel Ruiz. Leonel, un saludo a Leonel. Leonel, bueno, un gran saludo, Leonel. Si estás viendo el programa, que me dijiste que lo ibas a ver, así que espero que lo estés viendo. Y escribe estas décimas hermosísimas, Aquiles Nazoa, porque como tú mismo has dicho, ha habido una explosión de creatividad este fin de semana. Y se lo dedica a algo que tú decías, Aquiles el caraqueño, Aquiles del Guarataro. Escribe, hace unas horas escribió Leonel Ruiz. A 100 años de Nazoa, que se cumplen ahora en mayo, sigue presente en el Rayo, en La Rosa y la Naiboa. De Caripito a Tacoa, de Guiri al Capanaparo, está en el preludio claro, del Alba, el Turpial, la esquina, es loco Juan Carabina, Aquiles del Guarataro. Se cumplirá un siglo bello de las cosas más sencillas, de ciruelas y patillas cantadas con gran destello. Hoy todo lleva su sello, en Caracas que a su amparo, de letras y cantar claro, con su humor y su amor, le recuerda al cantor Aquiles del Guarataro. Lochas, fábulas, cochinos, crónicas de lluvia y vera, su dulzura siempre austera cuenta con precioso tino. Conjugando va el destino con animalitos raros, como olímpico disparo de papagayo y lucero, cual último pan de hornero, Aquiles del Guarataro. Una centuria de amores con centellas y guarapos, con sus muñecas de trapo y un universo de flores. Se hizo manjar de colores, perigeo, soneto, arado, se hizo verso constelado, es serenata, tranvía, sones de mar, geografía, Aquiles del Guarataro. Así es, muy bello. Muy bello este homenaje de Leonel Ruiz, porque es el Aquiles del pueblo, el Aquiles que nació y que siempre estuvo al lado de su vida, al lado de su pueblo. Así es, el Aquiles de las cosas más sencillas. Así es, de las cosas más sencillas. Yo quisiera que mostráramos este pequeño video, es muy corto, de un homenaje que se le hizo a Aquiles Nazoa, que en el marco de un evento cultural en el Teatro Teresa Carreño, con Floro Valles y las compañeras de Surconsciente, y Flora le dedicó un mensaje a Aquiles Nazoa. Vamos a verlo, por favor. Hoy te busca mi solitaria pluma en un parnaso de perdidas esperanzas, para que me digas cómo con la espuma pintas las guacamayas y las garzas, ¿ah? ¿Cómo haces para cada instante vivir las horas de la infancia y con arreboles de hace 30 años das a la tarde colores de nostalgia? Dime, ¿cómo llenas el corazón de tinta, de cuentos, de gnomos, de hadas? Tú debes saber la dirección de alguna islita encantada, donde Pulgarcito juega mientras con Pinocho y las lagartijas con las flores hablan, donde Platero saca a pasear a Cenicienta y el gato con botas anda en alpargatas. Y de noche las ranas, los grillos tocan violines,
tocan guitarras. Pues sí, ando buscando a Aquiles, mas no al Aquiles de la espada, no. Busco a un Aquiles duendecillo que vaga en un castillo de alborada, bebiendo el rocío de las flores, forrando de arcoíris las piñatas, el que monta caballo en mariposas cuando la tarde se esconde en la hojarasca. A un Aquiles que tiene una pipa que en vez de echar humo echa burbujas, que tiene un reloj que es bien bonito, que no tiene ni números ni agujas, el que espanta lejos de los niños a los fantasmas y a las brujas, y de noche se le mete en las orejas a contarle cuentos en sus cunas. A un Aquiles que tiene en la barriga un caracol de vidrio, un arpa, un cascabel y unas maracas. Un hombre que ha debido tener como 1000 años para contar tantas y tantas cosas bellas de Venezuela y de Caracas. Hoy anunciaba el presidente de la República una serie de publicaciones, de Arle, donde tú has participado. Me gustaría que nos hablaras un poco de esta recuperación, reedición, comentarios de obras de Aquiles, que es realmente un homenaje bellísimo. El diario Ciudad Caracas hizo una edición especial hermosísima también, con textos de historiadores, de poetas, de escritores. Es decir, eso que tú has participado, esas nuevas obras, ¿qué pretenden y cómo pretenden proyectar la obra y la trascendencia de Aquiles Nazoa? Y como diría Aníbal Nazoa, y lo que falta. La deuda que tenemos con los hermanos Nazoa. Bueno, mire, yo mi pequeño aporte que coincidió con este centenario, porque uno va haciendo cosas y uno como escritor pues se siente muy feliz. Yo hice 2 trabajos. Uno en una selección poética de Aquiles Nazoa que edita la Biblioteca Ayacucho, y hago un pequeño silencio. ¿Sabes que la Biblioteca Ayacucho es una de las colecciones más importantes de América Latina? Así es. Y que uno de los poetas más importantes de Venezuela durante la Cuarta República nunca fue editado en la Biblioteca Ayacucho. Ese poeta se llama Aquiles Nazoa. Pues Aquiles Nazoa llegó ahora a la Biblioteca Ayacucho y me correspondió a mí hacer un ensayo como prólogo de el Aquiles Nazoa, humorista, poeta, dramaturgo, libretista de televisión, de ese fue Aquiles, ancla de televisión, además, fue conductor de programa. Conductor del programa, pero además escribía los guiones con todo el lenguaje técnico de un guión. El guión literario, pues como escritor lo hacía, pero el guión técnico también lo hacía, donde utilizaba todo el lenguaje con una gran fluidez. Bueno, me tocó hacer ese prólogo de ese libro que se titula Aquiles enhumorado. Estar enhumorado es como estar enamorado, pero con humor. O como diría él mismo, con humor y amor. Y el otro libro que editamos para el Plan Nacional de Cultura, bueno, yo no lo edité, yo lo escribí, se titula, creo, de Aquiles Nazoa, Visión y Pasión de Arle Herrera. Y dice Visión y Pasión porque yo no quise hacer una biografía de cada uno de los personajes en los que cree Aquiles en su credo, sino mi visión personal de cada uno de ellos, claro, de Picasso, Charles Chaplin, el poeta Lord Byron. Lord Byron es un poeta extraordinario, de la mayor expresión del romanticismo inglés, que admiraba a Simón Bolívar, y Simón Bolívar lo admiraba a él como poeta, y no llegaron a conocerse. Sencillamente Bolívar leyó a Lord Byron, y Lord Byron se enteró de quién era Simón Bolívar por los expedicionarios ingleses que vinieron a la Legión Británica y le contaban quién fue el libertador. Y un personaje que está allí, que es Isidora Duncan, que nosotros la conocemos a través del credo de Aquiles, pero que ya la habíamos conocido a través de la salsa. Así es. Por el gran Tite Curé. Por el Tite Curé. Por cierto, que por ahí me pusieron, la computadora me corrigió y puso Tito Curé. El gran Tite Curé. El Tite Curé, el gran Tite Curé. Sí. Que le dedicó una canción a Isidora Duncan. Que dice Leyenda que no murió. Así es, interpretada por Celia Cruz. Por Celia Cruz. Y entonces se nos presenta
Isadora Duncan, con aquella muerte trágica, ahorcada con su propia bufanda frente, entonces Aquiles dice, suspendida sobre el Mediterráneo como una paloma purísima. Y con gran poesía, pero así como están esos grandes personajes del arte y de la literatura, Aquiles nos presenta, y eso es lo que yo trato de ver en ese libro, a unos personajes que tú lo ves todos los días, pero que como lo ves tanto, tú no captas muchas cosas. Por ejemplo, cuando él dice, creo en el amolador de cuchillos, que fabrica estrellas con su rueda maravillosa. Y uno se da cuenta, caramba, ¿verdad que el tipo fabricaba estrellas? Y era el tipo que pasaba todos los días. Que pasaba por el barrio, yo lo recuerdo. Todos los días amolando en el barrio La Línea de los Flores de Cáceres pasaba el amolador de cuchillos. Claro, y esa es la magia y es la maravilla de las cosas más sencillas que solamente un poeta es capaz de ver y de hacernos ver. Y eso fue lo que quise yo expresar en esos libros con una gran alegría. Yo te felicito, con un gran amor. Tú no me lo pediste, pero yo voy a abusar de tu... Además, no es un abuso porque toda literatura ya deja de ser propia. Quisiera leer un fragmento del texto escrito por Edad Herrera sobre ese credo de Aquiles. Dice, hágase tu credo. Creo en el Aquiles que cantó a Isadora, Duncan, suspendida al éter de sus pies, que regó su leyenda de flor liberadora en las siembras captadas del gran Tite Curé. En la vida creo, en medio de la flora, del poeta de Tortuguitas y Cien Pies, que con Reine María Rilke enamora y en una rosa de amor muere después. En el azulejo que abrió los ventanales de la vieja Caracas que se fue, con sus tranvías, faroles y panales, de miel, de otras colmenas señoriales, cuando todavía cantaba el Cristo fue, en esos barrios de Aquiles sin cristales. Te felicito, de verdad. Muchas gracias. Un hermosísimo poema y creo que para toda la juventud, los niños y niñas en las escuelas y para todo el pueblo venezolano va a hacerse un gran esfuerzo editorial de divulgación y creo que esto repotencia, revive, actualiza esa obra maravillosa de Aquiles Nazoa. Creo que es un esfuerzo editorial extraordinario. Felicito al Ministerio de la Cultura, bueno, y a todos los poetas, escritores, ensayistas que están participando en este esfuerzo. Y además esa fuerza que nos da Aquiles Nazoa para enfrentar las dificultades, eso que decía Aída, que eran muy felices. Hay una frase que yo siempre recuerdo de una entrevista viejísima que le hicieron a Aquiles y le preguntaron, ¿cómo definiría usted su infancia? Y él dijo, mi infancia fue pobre, pero nunca triste. Extraordinario. Es un mensaje de optimismo, de lucha, de guerrero y de un gran poeta, que fue Aquiles Nazoa. Hoy se anunciaron varias cosas, anunció el presidente de la República. Yo creo que tenemos un sonido del presidente que estuvo muy emocionado en el acto de hoy, recordando, y además se declaró también, y creo que todos los jóvenes, ¿no? De aquella época estábamos pequeños cuando Aquiles empezó a ser conocido y lo vimos quizás alguna vez en televisores en blanco y negro, sí. y conocimos algunos de sus cuentos en la escuela. Y Aquiles nos llegó, a pesar de todo eso, a todos los venezolanos y venezolanas. Tenemos ese sonido del presidente sobre las actividades y las cosas que se están haciendo por Aquiles Nazoa. El centenario tiene que ser el florecimiento de un poderoso movimiento cultural, un poderoso movimiento de poetas, escritores, creadores, pintores, del teatro. Poderoso movimiento que represente la cosa más hermosa que tiene el venezolano, su creatividad, su alegría, el amor y el humor y el amor, como decía nuestro gran Aquiles Nazoa. Un poderoso movimiento que anime el país, que lo despierte, que lo levante, ¿no? Bueno, ¿cuántas cosas se pueden hacer en medio de la pandemia? Así es. Y el presidente lo decía también refiriendo a estas circunstancias, cómo solo el espíritu, la conciencia, la energía espiritual de un pueblo puede soportar y puede resistir lo que está resistiendo el pueblo venezolano. Y creo que la cultura es esencial para eso. Claro, y un pueblo que en medio de una pandemia está bloqueado, no lo dejan adquirir medicina, no lo dejan adquirir alimentos, le hacen invasiones o incursiones, como las quieran llamar, de mercenarios, se firman contratos donde
se pone sobre una mesa de negociación la soberanía de este país, y este país sigue luchando, porque tiene esa herencia que nos deja Aquiles Nazoa, que nos dejó Aníbal y que nos dejaron los libertadores, ese Simón Bolívar, que está en las décimas de Aquiles y que es el mensaje libertario de una poesía para eso, una poesía para el humor, para el amor y para la libertad. Sí, no, sin duda alguna es de una actualidad y de una necesidad incluso de nuestro pueblo fortalecer. Yo quisiera que despedir a José Leonardo. José Leonardo, quisiera, si está ahí en línea, tu mensaje final, ya en esta parte final, para el pueblo venezolano, para los jóvenes que se inician pues en el camino de la literatura, pero también para toda la juventud venezolana que tiene un referente sin duda de identidad y de conciencia y de belleza en Aquiles Nazoa. Así es, William. Bueno, con la fundación de este Movimiento Nacional de Poetas, que va a ser un poderoso movimiento cultural, vamos a buscar la difusión, la formación y la producción de todo lo que corresponde a la creación literaria, que es tremendo compromiso, una responsabilidad que, como decía Víctor Valera Mora, es bastante peligrosa, por cierto, cuando la poesía se ve como el principal enemigo del fascismo, del terrorismo, de la violencia. Afortunadamente, en Revolución Bolivariana nosotros estamos aliados con la paz, con el amor, con el humor, y bueno, en ese sentido nosotros estamos apostando a la mayor suma de poesía posible, a una poesía participativa y protagónica, y para eso la invitación es a que creamos en la poesía, desde creer y desde crear. Por eso creamos en la poesía y reafirmamos este compromiso, no solamente con Aquiles Nazoa, sino con todos los poetas del país que hoy por hoy están en las barricadas heroicas del pueblo y están haciendo de la poesía un arma poderosa para el espíritu venezolano, que hoy por hoy, pese a todas las circunstancias y en medio de las más terribles tormentas, como diría Víctor Valera Mora, seguimos defendiendo la dignidad de la poesía, porque de dignidad se trata, de dignidad. Muchas gracias, José Leonardo. Yo quisiera en esta parte final, antes de pedirle, quisiera presentar este clip de las compañeras Manuela y Ariana Moreno del Grupo Surconsciente, y agradecerle que nos hayan donado este material para el programa. Un saludo a Manuela, a Ariana, a Rocío, a todos los que conforman ese proyecto cultural sobre un cuento infantil. ¿Cómo no hablar del cuento infantil en un programa sobre Aquiles Nazoa? Vamos a escuchar Las Lombricitas por Surconsciente. Mientras se oía desde una rosa la deliciosa marcha nupcial, que con sus notas creaba ambiente completamente matrimonial, los lombricitas de edad temprana cierta mañana del mes de abril solicitaron en la pradera el grillo que era el jefe civil. Ató los lazos de aquel amor, las lombricitas se apechugaron y se mudaron para una flor. Tras una vida dulce y risueña con las cigüeñas las premió Dios, y cuando abrieron las margaritas, las lombricitas ya no eran dos. Recién nacida pasó la vida sin novedad. Al cuarto día de primavera ya casi era mayor de edad. Quiso ir entonces a una visita y su mamita le dijo no. Más de porfiada salió a la esquina y una gallina se la comió. Las Lombricitas por Surconsciente. Muchas gracias por ese hermoso video.
Ahí está también Santiago. Santiago, saludos. Bueno, esta parte final del programa, darle agradeciéndote, de verdad que ha sido una enseñanza, ha sido una clase de poesía, de literatura, de estética sobre Aquiles Nazoa, pero quisiera tu comentario también sobre su obra en el cuento, ¿no? Como creador de esas historias, de esas fábulas infantiles, fundamentalmente. Bueno, realmente en lo que es la literatura infantil, que algunos prefieren llamarla literatura para niños, para no ponerle edad a la literatura, realmente se pierde de vista la obra de Aquiles Nazoa, no solamente porque en poesía, en teatro y en narrativa, como a veces en esa frontera entre la narrativa y la poesía, que es el cuento de El caballo, que era bien bonito, pues allí tenemos a ese Aquiles. Por cierto, que yo estaba recordando ahora la entrevista que le hizo Ernesto Villegas a Aida Nazoa, y realmente me sonreí porque cuando ella dice que no le graben que Aníbal fue un genio, el hermano de... Ella dijo, no, pero él le dice, ¿pero por qué? Y ella dice, yo soy su hermana, ¿cómo voy a decir que era un genio? Bueno, esa modestia no la tienen todos los venezolanos, ¿verdad? Menos mal que Aida no es argentina. Porque tú sabes que Aquiles, además de su obra creativa, pues es un gran investigador. Y el libro más completo sobre el humorismo caraqueño, y podríamos decir venezolano, pero él le puso Los humoristas de Caracas, está precedido cada autor por un pequeño ensayo que él hace de cada uno de ellos. Entonces es una investigación sobre lo que es el humorismo. Y hay una parte donde él le toca hablar de su hermano Aníbal. Y él dice que es el mejor prosista de Venezuela, cosa que yo comparto de paso. Entonces allí dijo, voy a dejarme de falsa modestia, pues. Y lo dice su hermano menor, él le llevaba como unos 10 años a Aníbal, y heredaron ese talento, ese genio. Bueno, como dijo la señora Aida Nazoa, de su mamá, de Micaela. De su madre. Sí, porque ciertamente eran los dos. Estaban en esa dimensión de la genialidad, que la tradujeron en cosas bonitas y en cosas bellas, como es la creación y es la poesía. Darle, me gustaría tu mensaje final al pueblo de Venezuela, a los jóvenes, a los que quieren escribir, a los que ya escriben, a los que quisieron escribir, pero sobre todo a nuestro pueblo en esta circunstancia tan difícil, el valor que tiene reivindicar y traer nuevamente con nosotros a Aquiles Nazoa. Bueno, yo pienso aquí que, y no porque estemos en una etapa de cuarentena, pero la creación es una forma de trascendernos nosotros mismos como seres humanos, trascender nuestros propios tiempos, las propias situaciones, y no voy a decir que el creador, porque me van a llamar hereje, es una especie de Dios, aunque compite con Dios. Orlando Araújo lo decía, un creador compite con Dios porque está creando, pues. Ciertamente, si nosotros leer a Aquiles Nazoa, es crecer nosotros espiritualmente. Eso es lo que hace Aquiles, que todo ese talento que tuvo lo plasma en poesía, en narrativa, en humor. Siempre dijo, yo soy un humorista. En humor, que fue considerado durante mucho tiempo como un arte menor. Con Aquiles Nazoa alcanza la mayoría de edad y está a nivel de cualquier arte. Y Aquiles Nazoa va hacia lo que es el ser venezolano. Una vez su hermano Aníbal, pero creo que eso fue una especie de mamadera de gallo. Había una gran discusión en la izquierda venezolana buscando la identidad cultural. Y Aníbal le dijo, busque mejor la cédula de identidad que por ahí viene la policía. Eran los tiempos de la redada, pues. Entonces, bueno, esa forma de asumir el país, de querencia, de ir hacia nuestros propios valores, lo van a conseguir los jóvenes en la lectura de toda la bella literatura que nos entregó y que le entregó a las generaciones del futuro Aquiles Nazoa.
Muchas gracias, Arlen. Gracias a ti por De esta... verdad, muchísimas gracias. Ha sido un programa maravilloso. Ha sido un día muy bonito. Sí, hermosísimo. Yo quisiera terminar porque comenzamos diciendo que en homenaje a Aquiles Nazoa y a todos los poetas venezolanos se ha instituido el Día Nacional de la Poesía. Y yo quisiera leer aquí de uno de nuestros más grandes poetas. Yo siempre digo que su mejor poema está escrito en la página 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gustavo Pereira escribe Salutación al Nosotros, que es una forma de homenajear este día, de reconocer este Día Nacional de la Poesía, que somos todos, somos todos y todas el pueblo venezolano. Dice Salutación al Nosotros de Gustavo Pereira. Cuando digo yo, quiero decir nosotros. Y si digo hice, quiero decir hicimos. Somos legión cundida de insurrectos unidos en sus lágrimas libradas a sus pasos, en millones de pasos y latidos. Somos tropel proscrito de náufragos uncidos a millones de náufragos entrelazados en la tempestad. Pobres cuya ternura escapó de las sombras para iluminar un rincón insospechado donde el amor nos erige en hermanos. Somos resolución de soñadores ceñida a un planeta de crepitaciones que llegan y sostienen nuestro andar en la tierra. Cuando digo el presente, digo nuestro presente. El único presente que nos libra en nosotros y hora tras hora parte en dos la máscara de quienes lo encadenan. Somos las ilusiones de un mundo de congojas que avivan regocijos y reparten sus vidas en el mercado del destino. Como si otros relámpagos restablecieran los escasos momentos de su dicha en cada lámpara de entonces. Somos flechas escapadas de una historia maldita que en vez de angustia clavó canciones de amor en los harapos. Somos tambores negros que en la encerrada noche del pasado abren su cielo de estrellas más allá de la melancolía, para dar a cada uno un cuenco de su agua milagrosa. Somos ideal investido en la rebelión de los hermanados por el alma, y cuando decimos alma, queremos decir razón sensible, razón alimentada de la mano tendida de las profundidades que se restauran por siempre. Cuando decimos nosotros, queremos decir somos, y cuando decimos somos, queremos decir humanidad. Gracias, Aquiles Nazoa, gracias, Gustavo Pereira, gracias, Arlen Herrera, gracias al pueblo venezolano por querer y amar a Aquiles Nazoa, un hombre que escribía bien bonito. Hasta el próximo TV Foro.